¿A qué te refieres con que es una enfermedad inflamatoria? La inflamación es la madre prácticamente de todas las enfermedades crónicas. ¿Qué es lo que ese paciente puede hacer? ¿Cómo se cura una inflamación interna? Bueno, analizando las causas. ¿Cuál es la causa de esas condiciones crónicas inflamatorias? El estilo de vida tiene mucho que ver. Ya las personas tienen que tomar 15 medicamentos al día, pero todo es normal hasta que ya no podemos. Esa inflamación en el intestino, esos agujeritos, ¿se pueden sanar? Tengo que remover la causa. ¿Qué les dirías a estas personas que no se sienten bien, que no saben por dónde empezar? Lo primero que les diría es que... Doctor Federico Martínez, bienvenido a Cómo Curar. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Coco March. Cuando estamos hablando de ese estrés que a veces ignoramos, que no conocemos, de no manejar nuestro día a día de manera óptima. Bueno, todos tenemos estrés de una u otra manera. Todos tenemos estrés. Uno tiene que aprender la manera de cómo manejar el estrés. Primeramente tenemos que conocer que el estrés permite la liberación de cortisol. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una hormona que se produce a nivel de las glándulas adrenales, ¿no? Y que está, digamos, gobernada por la pituitaria. Hay una hormona que se llama la adrenocorticotrópica, que es la que estimula las glándulas suprarrenales que están encima de los riñoncitos, y entonces se produce el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, es la que a nosotros nos permite a veces enfrentar nuestro día, ¿no? Es beneficioso tener una buena liberación de cortisol. Tan es así que en la mañana uno debe amanecer con buenos niveles de cortisol y que a través del día se van bajando hasta que llega a su mínima expresión en la noche para uno conciliar el sueño. Ese es el patrón normal. O sea, es una curva normal. Amanece alto y después va bajando. Pero el problema es de que cuando la persona está sometida a un estrés continuo, prolongado, puede agotar esas suprarrenales y puede entrar en lo que se llama la fatiga adrenal, ¿no? Entonces ese es el otro lado ya. La persona tiene unos niveles de cortisol demasiado bajos, tiene fatiga, entra en una depresión, todas sus funciones corporales se disminuyen, la persona comienza a tener problemas a todo nivel. El otro lado es el estrés adrenal, que es cuando son las fases iniciales, ¿no? Cuando hay un estrés fuerte, pérdida de un familiar, problemas económicos, problemas en el trabajo, etc. La persona tiene elevaciones de colesterol y eso también influye sobre todo a nivel del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que vemos así a nivel del sistema inmune? La persona tiene menos capacidad para poder responder a infecciones, sí, comienzan a tener muchas infecciones respiratorias, comienzan a tener típicamente más infecciones urinarias, ¿no? Se llaman infecciones urinarias recurrentes, más infecciones a nivel de las mujeres, infecciones vaginales por hongos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Y todo eso se vincula al estrés? el estrés es muy inflamatorio, muy inflamatorio. Entonces, yo creo que es importante que nosotros aprendamos a manejar ese estrés. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, primeramente, aceptando que es un factor que nos va a cambiar nuestros hábitos, nuestro estilo y nuestro día a día, y aceptar que eso está pasando. La aceptación es muy importante. Por otro lado, hay técnicas, ¿no? Hay técnicas de diferentes tipos que se describen muy bien, y yo siempre le digo a mis pacientes, busquen en YouTube todo este tipo de técnicas porque es la manera más fácil de poderlas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la meditación. Meditar 7 minutos en la mañana, 7 minutos en la noche, eso le da a uno, y si uno pone una musiquita de meditación en YouTube, eso es fabuloso. La oración es una forma de meditar, es una forma de conectarte con tu divinidad y eso también te ayuda bastante, el soporte emocional que uno puede conseguir. ¿A qué te refieres con que es una enfermedad inflamatoria? Que ocurre más frecuentemente en pacientes que tienen una inflamación crónica. Y aquí entramos en el tema de inflamación. La inflamación es la madre prácticamente de todas las enfermedades crónicas. Se le adjudica a la inflamación problemas de colesterol, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, como por ejemplo el Alzheimer, son enfermedades inflamatorias, el cáncer, trastornos mentales, supuestamente mentales, y ahí es otro tema también, pero la depresión, la ansiedad, obedecen a lo que se llama una neuroinflamación. Entonces, muchos de los pacientes que vienen con depresión y ansiedad, para poner un ejemplo, son pacientes que están inflamados internamente, ¿no? Están en un incendio metabólico
que le provoca una neuroinflamación y por supuesto las neuronas que están inflamadas no van a actuar normalmente. Entonces van donde el médico ¿qué hace? Le da un antiansiolítico, un antidepresivo, pero nunca cura la base que es una inflamación interna. Entonces ahí nosotros tenemos que tratar. ¿Cómo se cura una inflamación interna? Bueno, analizando las causas. Lo primero es una dieta, inadecuada. Pacientes que están comiendo mucho azúcar, pacientes que están comiendo demasiada cantidad de alimentos procesados, demasiado gluten, una dieta inflamatoria, ¿no? Ahora, la otra razón es una infección escondida, ¿no? Pacientes que tienen con una sinusitis crónica o pacientes que vienen con un trastorno del microbioma intestinal, tienen un sobrecrecimiento de bacterias malas, tienen el famoso intestino permeable, etcétera. Eso puede ocasionar también inflamación. Desórdenes, desbalances hormonales provocan inflamación. El estrés sumamente inflamatorio, sumamente inflamatorio. Y una de las causas que yo he encontrado mucho en mi práctica privada son la sensibilidad a alimentos. La sensibilidad a alimentos es una de las causas más importantes de inflamación interna. Yo cuando le hago el test de sangre, veo que, por ejemplo, le hago un test de alergia y el test de sensibilidad. Son dos cosas distintas. El test de la alergia es mediado por inmunoglobulina E. Reacción inmediata, tú comes algo, te da inmediatamente una picazón, te fue un ronchita, lo que fuera. La sensibilidad es más silente, pero es más inflamatoria. Activa más el complemento, que es otro brazo al sistema inmune y que ocasiona destrucción de los tejidos, pero muchas veces pasa como silente, pero ocasiona inflamación. Muchas veces hay personas que dicen, oye, pero me duelen las articulaciones, las rodillas, se ven un poco inflamadas. Uno le mide la proteína C reactiva, está súper elevada. A propósito, ese es un test que te puede salvar la vida. Es un test que todos deberían preguntarle a su médico, doctor, quiero que me haga un examen de la proteína C reactiva, quiero ver qué tan inflamado estoy. Federico, hablando de test, dime cuáles serían las 5 evaluaciones analíticas, laboratorios que haríamos básicas, lo más mínimo, porque sabemos que no todo el mundo tiene seguro médico, no todo el mundo tiene el mismo acceso, no todos los países permiten que el paciente vaya liberándose diciendo yo quiero ese test, pero lo más básico para tener como un pequeño mapa de dónde está nuestra salud. Dijiste C-reactive protein, la proteína reactiva C es 1. Dame 4 más. Bueno, yo diría de que es muy importante el colesterol, por supuesto, el colesterol, pero no solamente es medir colesterol total, el colesterol bueno, el colesterol LDL, el colesterol malo, Desglósalo para que las personas aprendan o podamos ver la ApoB, todas esas cosas que son y cómo lo hacemos. Claro que sí. O sea, el examen del colesterol tiene que ser un examen muy, pero muy completo. No puede uno solamente llevar el colesterol total, porque muchos médicos incluso inician tratamiento con el colesterol total. El colesterol total puede cambiar de un día para otro, dependiendo de qué cosa es lo que comas. Comes un chicharrón, al otro día tu colesterol va a estar y después baja. O sea, es muy importante que miramos, por ejemplo, las partículas asesinas, que es el número de partícula del LDL. Eso es un test que es sumamente importante, que muchos médicos no lo hacen, pero uno lo puede solicitar. Los laboratorios más comunes como es LabCorp, ellos están haciendo ese tipo de test, que es el número de partículas de colesterol. Ese es el nombre, ¿no? Ahora, aparte de todo lo que el ApoA, el ApoB, por ejemplo, la apolipoproteína, que son los transportadores de colesterol, el otro que yo le tomo mucha importancia es el LP-PLA. Ese es, digamos, que te mide la placa ateromatosa. Ese es también muy, pero muy importante. Hay un test que yo siempre recomiendo, que es la homocisteína. La homocisteína es un aminoácido que cuando está en cantidades elevadas puede provocar una erosión de los vasos sanguíneos, una vasculitis, y eso puede precipitar un evento cardiológico cardiovascular, ¿no? La homocisteína, ¿por qué se eleva? Generalmente se eleva mucho en pacientes que tienen un defecto de una enzima que se llama la metilente-tetrahidrofolato reductasa. Entonces, eso es otro test que me gusta tener siempre a la mano. ¿Haces test de genética para saber si ese paciente tiene la famosa MTHFR? Así es. Es un test que ahora es muy común, ya lo ofrecen la mayoría de laboratorios. La otra cosa que yo veo, por ejemplo, es la toxicidad.
Antes de pasar al siguiente, para que nos quede claro, un paciente que tiene esa mutación genética, que tiene el MTHFR, ¿va a ser más propenso a tener la homocisteína elevada? Elevada, así es, así ¿Qué es es. lo que ese paciente puede hacer? Bueno, hay que darle vitaminas metiladas, ¿no? Por ejemplo, la vitamina B6, la vitamina B12 y el folato metilado, 5-metilfolato. Esa combinación es sumamente importante para bajar los niveles de la homocisteína O sea que estamos hablando de las vitaminas del complejo B en su forma activa. en su forma activa. Así es, así es. Y entonces de esa manera nosotros vamos a bypassear hasta cierto punto ese defecto, ¿no? Porque la homocisteína con la metionina es un ciclo que es sumamente importante, no solamente para detoxificar, sino también para la expresión genética, justamente, ¿no? Tiene que estar funcionando adecuadamente. Y por otro lado, la producción de neurotransmisores tiene que entrar en coagulación. O sea, hay diferentes funciones de la MTHFR, ¿no? Que es sumamente importante. Los metales pesados. Me gusta siempre medir en orina metales pesados, arsénico, mercurio, plomo, cadmio, porque eso me permite a mí ver qué tan tóxica está la persona. Por supuesto que uno tiene que hacer una evaluación también de conversación de historia clínica, a ver si su casa está llena de moho y todas esas cosas, ¿no? También hay test especiales para eso. Pero los test más comunes son eso, por supuesto, un hemograma, un perfil metabólico completo, un examen de orina con su cultivo, y siempre incluyo un anticuerpo antinuclear. Siempre. ¿Por qué? Porque estoy viendo una epidemia, doctora, epidemia de enfermedades autoinmunes. Doctor Freddy Duque, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, doctora. Tanto la artritis como la artrosis, desgraciadamente, son bastante comunes, pero estoy segura de que estás de acuerdo conmigo de que no son normales. ¿Cuál es la causa de esas condiciones crónicas inflamatorias? Yo pienso que el estilo de vida tiene mucho que ver, la alimentación, ¿cierto? El estrés, el cortisol, la adrenalina, los cuidados que nosotros tengamos también al realizar nuestras actividades físicas, el tipo de actividad física que realicemos, que nos va a desgastar más o menos nuestras articulaciones, eh, el cortisol, la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación sería la más culpable? La alimentación estilo americana, estándar, ¿cierto? La dieta, la que llamamos dieta americana estándar, que está llena de azúcares, llena de frituras, llena de harinas blancas procesadas, llena de grasas saturadas, alcohol, todas estas cosas que aquí, las sodas, que aquí se consumen pues a diario por toneladas. ¿Tú crees que muchos de los pacientes que vienen a verte en realidad saben que llevan un estilo de vida que necesita mejorar, que no es óptimo? Mira que eso me llama mucho la atención porque pues uno con los años va aprendiendo cuando le pregunta a un paciente, ¿y tú cómo te alimentas? Y él te dice, no, doctor, bien, bien. Entonces al principio uno dice, ok, se alimenta bien, pero después cuando tú comienzas a preguntarle, ¿pero qué es bien? Cuéntame, ¿qué desayunas? No, doctor, yo saludable, yo me desayuno un cafecito con un sanduichito, con jamón y queso, y me voy a trabajar y allá me tomo otro cafecito y mi almuerzo entonces tal vez un yogur y arroz, carne, papa, maduro, y en la noche lo que quedó del almuerzo. Y uno dice, wow, ¿y cuántas porciones de vegetales te comiste en el día? ¿Y cuántas tal vez fruticas? ¿O cómo estás haciendo para manejar esa alcalinidad o la acidez? Siempre me hago esas preguntas y uno le pregunta al paciente y dicen, no, pero yo me alimento bien, ¿cierto? Tienen como una idea errónea, bastante errónea, o a veces te dicen hamburguesa. Yo como hamburguesa 3, 4 veces a la semana, porque no tengo tiempo, porque es más económico ir a McDonald's que ir a Whole Foods, ¿cierto? A cualquiera de estos sitios. Y uno entra por el drive-thru y pide esa hamburguesa en 2 minutos y se la va comiendo en el camino y ya, se llenó y va a trabajar o llegando de trabajar. Entonces, aprendí bastante de eso y mi interrogatorio en esa parte nutricional es bastante extenso porque así le digan a uno, no, doctor, yo me alimento saludable, uno encuentra muchas sorpresas en esa parte. ¿Qué le dirías a este paciente que viene con esa alimentación supuestamente saludable? ¿Cómo rompes el hielo? Porque estoy segura que además de los tratamientos de los que vamos a hablar, además de eso, les ayudas a que se alimenten de un modo realmente nutritivo. ¿Cómo rompes el hielo? ¿Cómo les ayudas a que se conciencien? A veces es un poco complicado
porque eso es como algo también de los hábitos de que le enseñaron sus padres, que hacen sus amigos. Digamos que la gran mayoría de las personas no se alimentan bien en ese aspecto. Tiene uno que comenzar a enseñarles qué es una alimentación orgánica, cuál es como la gran diferencia entre un alimento orgánico y un alimento industrial, ¿cierto? O industrializado, que está lleno de toxinas para nosotros, que está lleno de químicos, colorantes, edulcorantes, conservantes, y cuáles son las consecuencias que realmente esto tiene a través de los años. Porque las patologías crónicas degenerativas, como se está considerando ahora el cáncer también, como una patología metabólica o crónica degenerativa, es la acumulación de años o décadas de este mal comportamiento. A uno no le da cáncer porque ayer se comió una hamburguesa o porque ayer se tomó unos tragos o se fumó un cigarrillo. Es como la sumatoria de años y años realizando estos comportamientos que el organismo no es capaz de regular o de eliminar y entonces se van acumulando en nuestro órgano blanco, que no hemos hablado del órgano blanco, que es el más lindo de todos. Cada persona está marcada genéticamente, puede ser por su herencia o por su tendencia neurodegenerativa en un órgano blanco. Y a ese órgano es al que más atención le debemos prestar. Entonces, cuando nosotros hacemos esa anamnesis, cuando estamos tomando el paciente en su primera visita, ya debemos identificar cuál es su órgano blanco, que puede ser el intestino, puede ser el hígado, puede ser el pulmón, puede ser la vesícula biliar, los riñones. O sea, el órgano blanco Como el es órgano que se va a enfermar. el que es genéticamente más predispuesto. El que está, exacto, el que está más predispuesto. De ahí entonces surgen estas bellas tendencias nuevas que es la epigenética, la nutrigenómica y todas estas tendencias que te dicen, nosotros sí podemos modificar ese ADN, nosotros sí podemos modificar esa información porque a todos no nos va a dar cáncer, ¿cierto? A todos, Dios quiera que no nos dé cáncer, pero sí tenemos células y sí tenemos marcadores en nuestro organismo que están por ahí direccionando las toxinas hacia ese órgano. Ese órgano es el que más atención le tenemos que prestar. Si tienes dolores que no sentías antes, sientes que tu peso está estancado y te supera la idea de cómo empezar a cuidarte, te invito a que te unas a mi reto de 10 días Renova Detox. Recibirás una lista de más de 100 alimentos aprobados, recetas sencillas antiinflamatorias para desayunos, comidas y cenas, vídeos motivadores exclusivos y acceso a un grupo de apoyo. Entra en vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Por solamente 10 euros o $10 consigue tu guía y da el primer paso hacia una vida más sana diciendo no a las sentencias médicas. Háblame del cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es como la etapa final del envejecimiento celular. Es cuando la célula pierde el control, que ya se modifica genéticamente, muta y comienza a multiplicarse de una forma descontrolada. Eso es lo que se llama cáncer. Por eso puede suceder en cualquier órgano del cuerpo. Y yo pienso que eso es lo que está marcado genéticamente y eso es lo que nosotros generamos cuando hablamos del órgano blanco. Por ahí, por ese lado se va a ir las toxinas, se van a acumular y van a comenzar a inflamar crónicamente nuestro organismo hasta ocasionar esa mutación, esa pérdida del control, y entonces ahí ya se genera un hipermetabolismo, una multiplicación de células que van a invadir otros órganos, van perdiendo su función hasta que se acabó. ¿Cómo identificas cuál es ese órgano débil, ese órgano blanco, ese órgano genéticamente predispuesto a enfermarse? Es muy importante siempre la historia clínica del paciente, ¿cierto? Porque cuando tú estás frente al paciente y tú le preguntas sus antecedentes, él te va a decir, mira, yo cada vez que me enfermo me da bronquitis o cada vez que me enfermo me da diarrea más que todo o me da dolor en el abdomen o me da infecciones urinarias o me da infecciones en la piel y tú ahí vas identificando como por dónde va, si es más digestivo, respiratorio, geniturinario y entonces ya después tenemos estos equipos que también en la misma primera evaluación del paciente hacemos una medición y comparamos lo que nosotros estamos captando la información del paciente con la medición y tu examen físico y entonces sacamos una conclusión y bueno, vamos a comenzar a trabajar. A veces son dos, a veces el paciente tiene afecciones en el sistema, digamos, geniturinario y también en el sistema digestivo. Bueno, vamos a trabajar los dos sistemas
o vamos a trabajar primero el sistema digestivo y después el sistema genitourinario, ¿no? Tú sabes que igual la mucosa, que es la que se comunica entre estos tres sistemas, respiratorio, genitourinario y digestivo, maneja las mismas interleuquinas, prostaglandinas, la misma información. Si se inflama uno, muchas veces se inflama el otro sistema. Entonces, comencemos por uno, el más importante. Después vamos al otro y regulamos. Hablando de sistemas, ¿qué es el sistema linfático? El sistema linfático es un sistema de ductos que nos ayuda a eliminar a nosotros las toxinas grandotas. Es como, yo no sé cómo dicen en tu país, pero para nosotros es como las cañerías de la ciudad, La fontanería. la fontanería, donde, Plomería quizás para en este país, ¿verdad? exacto, donde van a salir las toxinas grandotas. Entonces, es un sistema bastante abandonado. Bastante abandonado. Yo, a excepción de el linfoma, yo no encuentro como doctores que estén muy preocupados por el sistema ¿Y linfático. no dirías que ese de todos los sistemas quizás es el más importante? Súper importante, importantísimo, porque te ayuda a eliminar las toxinas. Y de ahí, ok, él va al sistema cava, aporta hepático y, ok, saca las toxinas que van luego al riñón, sistema digestivo, lo que sea, pero no le prestamos atención. Nosotros en homeopatía le prestamos mucha atención a la matrix extracelular y al sistema linfático, que es la matrix, es todo lo que está afuera de las células. ¿Qué es lo que ocurre si ese exterior, ese revestimiento celular, no es saludable y cómo eso puede impactar a la mitocondria que está dentro de la célula? Ajá, hay un ejemplo muy lindo que nosotros siempre en los congresos de homeopatía lo hemos utilizado y es, vamos y compramos una pecera nueva, ¿cierto? Le colocamos agüita, pececitos, un filtro muy lindo y lo dejamos ahí funcionando. Y resulta que se nos olvidó que cada semana hay que limpiar el filtro y hay que cambiarle la agüita. Entonces, los peces comen, pero también tienen desechos orgánicos. Esos desechos orgánicos van a quedar ahí en el agua. Esa es la matrix extracelular. Si nosotros no limpiamos los filtros, entonces esa matrix cada vez se va a volver más como un gel. Y un gel, entonces no permite la circulación del oxígeno, ¿cierto? Cada vez va a ser más difícil hasta que los pececitos se van a quedar sin oxígeno y se van a morir. Lo mismo sucede en nuestro organismo. Es exactamente la misma comparación. Esa agua es la matrix extracelular y la facilidad o dificultad que tengamos para oxigenar nuestras células, que los pececitos, digamos, son la célula y ahí está la mitocondria, entonces se va a afectar si no le llega oxígeno, vamos a perder la energía, se nos va a alterar el sueño, se nos va a alterar el estado de ánimo, vamos a tener menos oxigenación cerebral, vamos a tener mal genio, no vamos a rendir en el estudio o en el trabajo y se nos complica la vida, simplemente porque no estamos limpiando nuestro organismo. Te voy a hacer una serie de preguntas sobre condiciones que quiero que me respondas si son normales. Dolores de cabeza, solo sí o no. No, Dolor menstrual, no, reflujo, no, dolor de rodillas, no, dolor de espalda, no, dolor en el cuello, no, dificultad para dormir, no, problemas de sexualidad. no. Todas estas condiciones, aunque no son normales, dentro de lo que nosotros consideramos en la medicina funcional, son de lo más común. ¿Cómo podemos concienciar a esta audiencia de que si usted tiene un dolor de rodillas, tenga usted 50 o 60 o 70 años, no es normal? Sí es común y lo hemos normalizado porque casi todo el mundo está empastillado, porque tiene dolor, porque no se encuentra bien, porque entonces parece normal, pero no es normal. ¿Qué le dices tú a esos pacientes que llegan adoloridos y les tienes que explicar que hay luz al final del túnel? Nos acostumbramos al dolor porque tenemos que trabajar, porque tenemos que cumplir, porque aquí todo es tan lejos, entonces tú sabes que vas a pasar 1 o 2 horas en tu carro manejando, vas a llegar apenas a tiempo, no tienes muchas veces tiempo ni de desayunar, que vas a tener tiempo de ir donde el doctor, te dan una semana de vacaciones al año, ¿cierto? Entonces vamos postergando todas estas situaciones y eso se va convirtiendo en la normalidad. Entonces, si tienes dolor, ibuprofeno, y el ibuprofeno te da gastritis, entonces omeprazol, y entonces el omeprazol te va a generar una disfunción eréctil o una anemia megaloblástica, y por ahí sí, entonces se va como complicando nuestras vidas, pero todo es normal hasta que ya no podemos. Entonces vamos a consultar. Ese es como el pan nuestro de cada día.
en nuestra oficina. Ya las personas que o no pueden más o ya tienen que tomar 15 medicamentos al día, porque si no, no pueden, entonces ya tienen el hígado así, inflamadísimo, los riñones. Eso es lo que nosotros vemos todos los días. Yo pienso que es lo más difícil de trabajar, como concientizar a estos pacientes que a nosotros no tiene por qué dolernos nada, no deberíamos tener síntomas. O si tenemos, ok, nos comimos algo ayer o tomamos licor o alguna cosa puntual, pero eso no puede ser digamos, el diario vivir. Doctora Pilar Restrepo, bienvenida a Cómo Curar. Coco, muchísimas gracias por invitarme. Se altera la tiroides. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues nosotros tenemos unas glándulas en el cerebro que estimulan la glándula tiroides y allí es donde producimos lo que llamamos TSH. La TSH se produce en el cerebro y aquí se produce, en la tiroides se produce la T4. La T4 es una hormona que realmente no es activa, que nosotros no tenemos energía a partir de ella. Y de la T4 se tiene que convertir mayoritariamente en el intestino y en el hígado a T3. Pero incluso tenemos, para transportar la T3 y la T4, se tienen que unir a como unos taxis, como a unas hormonas transportadoras, y allí hablamos de T3 y T4 totales. Pero existe la T3 y la T4 libres, que es cuando se liberan, cuando se bajan del taxi y empiezan a ejercer su función. Una de las hormonas más importantes es la T3. La T3, la que se produce en el intestino y en el hígado, es la que nos da la energía, nos podemos sentir con capacidad de pensar, de hacer ejercicio, perdemos peso o mantenemos nuestro peso adecuado. Y pues como dije, se produce en el intestino y en el hígado, o sea que debemos tener una función adecuada de nuestro intestino y de nuestro hígado, y fuera de eso, los nutrientes adecuados para producir esta T3. Claro, y ahí estás diciendo algo muy interesante, porque estamos hablando de esa T4, tirosina con 4 moléculas de yodo. Pero la tirosina, no siendo un aminoácido esencial, significa que tú tienes que tener un buen sistema digestivo. También. Para que tu cuerpo pueda estimular la propia producción. O sea, la tirosina, los aminoácidos esenciales pueden fabricar tirosina no esencial. Pero si nuestro sistema digestivo no funciona bien, ¿qué puede ocurrir? Definitivamente no entra al torrente sanguíneo los nutrientes adecuados, y ahí es donde viene el problema, no solo de tiroides, sino pues a cualquier nivel. Y yo creo que eso que has mencionado es tan importante. O sea, estamos hablando de esos factores que crean ese cambio hormonal, que en una persona saludable, con una dieta saludable, no va a haber ningún problema, pero ahora tenemos una alteración. Si nos falta yodo, quizás va a ser difícil poder crear la T4. Si tenemos un problema, como tú has dicho, de hígado e intestino, no convertimos, no activamos la T3. Así es. ¿Y qué otras cosas? Si tenemos, por ejemplo, una deficiencia de hierro, también necesitamos hierro para producir. Y cuando hablas de esa deficiencia de hierro, ¿estamos hablando de ferritina? O sea, ¿cómo sabemos que tenemos esos niveles óptimos? Pues lo que comúnmente se mide es la ferritina. La ferritina es como las reservas que tenemos de hierro guardadas, y es un indicador indirecto de los niveles de hierro que tenemos. Entonces es la manera más práctica de medir qué cantidad de hierro tenemos en el cuerpo. Y las mujeres pues obviamente menstruan con mayor facilidad. Y otra cosa que sucede es que cuando las personas tienen problemas de tiroides es un círculo vicioso, porque cuando hay hipotiroidismo no hay una buena secreción de ácido gástrico a nivel del estómago, y esto hace que no se absorba bien el hierro a este nivel. Entonces, digamos que no produzco suficiente hierro, no lo absorbo, y fuera de eso puedo estarlo perdiendo, ya sea por vía vaginal o por vía digestiva si tengo una gastritis o alguna otra cosa a nivel digestivo. Entonces necesito siempre observar los niveles de hierro, de vitamina B12 y la vitamina D también son fundamentales y son indicadores de una adecuada función digestiva. Cómo Curar es un podcast sin fines de lucro, libre de patrocinadores. Si deseas ayudarme, puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com, donde encontrarás las fórmulas que he creado desde 1999, 100% naturales para tu salud, belleza y cuidado del hogar. Una de mis fórmulas favoritas es Happy Tummy. Es efectiva para quienes tienen problemas de distensión abdominal, reflujo, gastritis, gases, digestión pesada o inflamación en el abdomen al comer. Añade 15 gotas antes de cada comida y disfruta de una barriguita feliz.
Te voy a hacer un caso hipotético. Paciente de hipotiroidismo, 50 años, diagnosticada a los 20. La diagnostican con hipotiroidismo. En el curso de ese hipotiroidismo piensan que hay anticuerpos, luego no hay anticuerpos. Tienes hipotiroidismo, pero no es Hashimoto. Eso es muy confuso para un paciente, que ahora te digan que sí, ahora te digan que no, porque la gente no entiende. O sea, lo que estamos explicando aquí, número uno, la mayoría de endocrinos no saben cómo explicarlo, no te lo van a explicar, porque ni siquiera ellos saben por qué los anticuerpos suben o bajan, o qué relación existe entre esa variación y el nivel de estrés o un cambio de alimentación. Pero ahora vamos a poner a esa paciente 50 años, lleva 30 años medicada para hipotiroidismo. En ocasiones le han dicho que tiene hipotiroidismo de Hashimoto, tiene 50 años, todo lo que come le cae mal. Come y es comer e ir al baño, comer e ir al baño. Puede comer algunos lácteos, siempre había tenido problemas con lácteos, ahora los tiene a veces no, es un vaivén, pero ahora después de altibajos alimenticios, estreses, etcétera, prácticamente es comer e ir al baño. ¿Por dónde empieza esa paciente? Pues estás describiendo más o menos el 80% de las personas que me llegan a mí. Claro, cuando llegan las personas al consultorio es porque ya han ido a muchos otros médicos y no les dicen qué tienen, ¿cierto? Porque tienen problemas digestivos, están fatigados, lo que hablábamos, se les cae el pelo, tienen alergias, rinitis, dolores articulares. En este caso, la persona que dices, se sabe que cuando hay, como decimos, 8 de cada 10 personas tienen una tiroiditis autoinmune, las personas con tiroiditis autoinmune tienen definitivamente una sensibilidad a los alimentos y, como decíamos, una permeabilidad intestinal que altera la capacidad que tiene su sistema inmune de tolerar. Entonces, el gluten, los lácteos, los cereales, incluso las nueces, las leguminosas y en ocasiones un grupo de alimentos que se llaman las solanáceas, como la papa, el tomate, la berenjena, el pimentón, incluso el ají, que son alimentos muy saludables, pueden no ser tolerados en estas personas. Entonces, por eso es tan importante empezar por el alimento que es tu herramienta, la herramienta que tienes en tu casa, que tienes en tu plato, que no te cuesta más, y desde ahí empezar a generar esa conciencia de qué alimentos son adecuados para ti. No quiere decir con esto que todas las personas tienen que eliminar todos esos alimentos, pero sí casi que el 70% de esas personas ya llegan con cierto reconocimiento de esa sensibilidad al gluten, especialmente a los lácteos que ya han identificado. ¿Y por qué hay ese vaivén en algunas personas? Porque yo creo que a veces eso crea confusión. Porque si siempre que consumo lácteos me enfermo, pues vale, los lácteos me sientan mal. Pero hay pacientes que dicen, es que si consumo este lácteo me cae mal y ahora consumo ese y de repente no me cae mal. ¿Por qué puede ser que haya ese vaivén de síntomas que es confuso? Porque en realidad el paciente no quiere hacer ese cambio de estilo de vida, es un esfuerzo muy grande. Entonces el paciente está mirando cómo no tengo que hacerlo, no de manera a propósito, intencionada, pero es un esfuerzo muy grande. ¿Qué le podríamos decir de ese, hoy me sienta bien, mañana no me sienta bien, pero no estoy seguro? Bueno, la verdad es que tú sabes, por eso estoy aquí sentada, que yo le propongo a las personas que hagan una dieta de eliminación y suena, ese nombre la verdad no me gusta mucho y ya le llamo dieta antiinflamatoria, pero pues es realmente una dieta donde sí se remueven alimentos por un periodo determinado de tiempo con el fin de que las personas reintroduzcan. ¿Por cuánto tiempo? Por 21 días como mínimo, y lo ideal es que a partir de los 21 o 30 días empieces una etapa de reintroducción donde vas a identificar precisamente qué alimentos son detonantes y deberías eliminar por un tiempo mayor o definitivamente no lo sabemos. Pero ¿qué sucede? Después de esa etapa de remoción, que pueden ser 21 días o 30, puede que tú digas, no, incluso lo que como me sigue cayendo mal. Mientras más ensalada como, me cae mal, no sé, no alcanzo a reconocer. Eso puede suceder porque en personas con tiroiditis también hay mayor riesgo de algo que se llama sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado o SIBO. Esto quiere decir, como decíamos anteriormente, no hay suficiente ácido clorhídrico y la producción enzimática tampoco es adecuada porque la tiroides vuelve el intestino un poco más
perezoso y esto hace que en el intestino delgado se alojen bacterias y empiecen a fermentar los alimentos que consumes, así sean muy saludables e incluso aún más si son saludables porque tienen más fibras. Entonces las personas dicen, no los tolero bien, ¿ya? Lo que decías, por ejemplo, con los lácteos, que dicen, bueno, ya dejé la leche de vaca, pero tolero mejor la de cabra, o no sé, o de pronto tolero el queso, pero no tolero la leche ni el yogurt, es ya porque puede haber una intolerancia a la lactosa que está en algunos alimentos, pues digamos en algunos lácteos, mientras menos procesados, pues hay mayor lactosa, pero esto no tiene nada que ver con la tiroides, sino que tiene que ver es con la deficiencia de lactasa, que es una enzima que producimos en el intestino. Pero incluso en personas con tiroiditis autoinmune, si yo tengo una sensibilidad a los lácteos, la tengo para todos los lácteos. Puede que haya una menor sensibilidad al búfalo o a la cabra porque las proteínas son un poco diferentes a las de la vaca, pero incluso hay similitud, digamos, en su estructura química y mi sistema inmune las reconoce como extrañas y puede reaccionar contra ellas. Esa inflamación en el intestino, esa hiperpermeabilidad, esos agujeritos, ¿se pueden sanar? Claro, de hecho, hacer solo la dieta es, bueno, está muy bien yo remover alimentos que sean inflamatorios en este momento, pero tengo que remover la causa. Y para saber cuál es la causa, pues tengo que identificarla, ¿cierto? Entonces, si yo digo, bueno, en la tiroiditis autoinmune, si estamos hablando de la tiroides, no siempre la causa es identificable, pues digamos que fue después de un embarazo, después de un estrés emocional, o después de un accidente, o después de un uso de antibióticos excesivo, pero tengamos en cuenta que hay un componente también hereditario que es importante. Entonces, digamos que remover la causa siempre no es tan fácil, pero reconocerla sí es importante, porque yo digo, listo, si yo tengo una tiroiditis autoinmune, sé que voy a ser sensible a los alimentos y voy a tener una susceptibilidad para tener, por ejemplo, un sobrecrecimiento bacteriano o voy a tener una deficiencia enzimática, pero pues digamos a largo plazo, entonces empiezo a ver qué es lo que necesito hacer. Si necesito corregir mi alimentación, si necesito suplementar con enzimas digestivas, ácido clorhídrico, vitaminas, o también yo le pongo a las personas que se autoevalúen y digan, bueno, si yo ya como bien, ¿qué más hay para mejorar? Está la alimentación, pero como hablábamos, el sueño, el manejo del estrés, yo lo pongo en 7 pilares. El manejo del estrés, el movimiento, digamos que esos son los 4 más importantes, alimentación, sueño, manejo del estrés y movimiento. Y hay otros 3 que yo digo que lo rodean, que son la salud digestiva, el control de la glicemia y las cargas tóxicas. Si me dijeras, o si yo te pregunto, dime cuáles son los 3 síntomas más comunes para una persona que quizás no se siente bien, nunca ha tenido un diagnóstico de hipotiroidismo, pero que quizás podrían ser una campanita de tendría que tener esto revisado. Fatiga, problemas digestivos y la piel, diría yo, la piel seca. Creo que es uno de los, o sea, sobre todo alteraciones en la piel. Que pueden representarse en... Caída del cabello, piel seca, manos secas, sí. Pero pues es que el espectro es tan amplio que cuando me coges así digo, yo creo que esos 3, y sobre todo la fatiga es algo que casi todas las personas describen. Y cuando hablamos de fatiga, porque hoy en día todos vivimos muy ocupados, casi todo el mundo dice estoy cansado, ¿de qué fatiga estamos hablando? ¿Estamos hablando de qué es lo que el paciente o la paciente siente? Estamos hablando de un sueño no reparador. O sea, te levantas por la mañana y ya no pueden, o sea, dicen, increíble, dormí 9 horas, pero me levanto como si todavía pues no hubiera dormido nada. Ese es uno de los principales síntomas. ¿Y esas pacientes pueden seguir durmiendo o no pueden dormir? A veces tienen trastornos de sueño y a veces tienen trastornos incluso para conciliar el sueño. Y es que también la cafeína es uno de esos alimentos que pueden alterar el sistema inmune. Y hay personas que pues se sienten cansadas, tienen hipotiroidismo, toman más café y perpetúan el problema.